esto. Y lo que hemos leído dice que todo el que comete pecado quebranta la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Desde el primer momento para que el hombre no fuera esclavo ni un robot programado, ni estar obligado a hacer solamente lo bueno. Dios le puso al hombre voluntad, conocimiento, discernimiento, razonamiento. Los animales no tienen razonamiento, nosotros sí tenemos razonamiento. Ahora bien, le quiero hacer una pregunta. Cuando usted ha hecho una cosa mala, ¿lo hace por ignorancia o lo hace sabiendo que es malo lo que hizo? ¿Ah? Por ejemplo, cuando usted va a un lugar a donde venden diferentes curiosidades y usted de escondidas metió algo en la cartera, aunque no le pite la cosita esa, ni las cámaras lo hayan visto, pero hay un Dios que lo vio, que usted tomó algo que no debía de tomar sin haberlo pagado. Amén, hermano. Entonces, podemos ver que desde que el hombre se le estableció las reglas, era con el fin de darle un beneficio, que tuviera voluntad, libertad y libre albedrío para escoger. Esto nos ayuda a actuar de una forma correcta, sabiendo que si hacemos lo correcto tendremos buenas consecuencias, y si hacemos lo malo tendremos malas consecuencias. El pecado es como la comida del restaurante. Usted puede pedir lo que quiera, pero después de comer tiene que pagar la factura. El pecado siempre traerá consecuencia. Cuando desobedecemos a Dios, pasando por alto su ley, lo hacemos consciente o inconsciente, guiados por una actitud de rebeldía. Amén. Así como cuando ustedes se va del culto diciendo, el pastor dijo que nadie se fuera a ir directo a la comunal, pero yo me voy a ir directo para la comunal. ¿Qué es lo que va a pasar? Usted va a estar desobedeciendo a las reglas que hemos establecido. Amén. Mire qué fácil es convertirse en rebelde. Basta con que no haga lo que se le ha recomendado hacer. Quiere probar más acerca de Dios y puede solucionar las cosas a su propia manera, o quiere tomar a Dios en cuenta en sus cosas. Hay quien que dice, yo no necesito que Dios me ayude, esto yo lo resuelvo solo. ¿Qué dice la palabra? Separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Él, nada podemos hacer. Yo he tenido
muchos percances que me han pasado en la vida. La única vez que me dormí manejando, fui a despertar cuando estaba bloqueado en la cuneta. Desperté asustado, pero ya estaba con el carro pegado y con las llantas levantadas de un lado hacia la cuneta. En ese preciso momento venía un tractor. Mire cómo Dios tiene cuidado de nosotros. Venía un tractor en ese instante exacto y para y me dice: ¿qué le pasó? Me dormí, le dije yo. Y anda lazo, no ando nada, yo ando una cadena, me dijo, ya lo voy a sacar. Inmediatamente pegó la cadena al carro, me sacó y rapidito, como que si nunca me había ido a la cuneta, hermano. Lo que le quiero decir es que Dios tiene cuidado de nosotros cuando andamos haciendo lo correcto. Pero si nosotros andamos en caminos de maldad, cualquier cosa nos va a pasar y vamos a decir que ha sido el día más salado para nosotros, que ha sido la mala suerte que nos ha llegado. Y según la Biblia, la mala suerte no existe. Existe lo que es la maldición y la bendición. Pero según la palabra, la bendición viene cuando somos obedientes. Y la maldición viene cuando somos desobedientes. Amén. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Bueno, cuando Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, le encargó que cuidara y que cultivara la tierra y que pusiera orden y que él fuera el gobernante de toda la creación de Dios, que él gobernara. Y le dijo: puedes comer de todo árbol, pero de este árbol no puedes comer. Y le advirtió que el día que de él comiera, ciertamente moriría. El hombre podía comer de todos los árboles, menos de uno, del árbol del conocimiento del bien y el mal. En ese árbol fue a donde apareció la serpiente. La serpiente es tipo de Satanás, que es el príncipe del mal, el que provoca que el hombre rompa las reglas de Dios. Y le dijo la serpiente con voz de hombre, le dijo: quiero corregir. Primeramente fue la mujer a la que se le presentó la serpiente, porque la mujer estaba allí. Y entonces le dice la serpiente a la mujer: con que Dios les ha dicho a ustedes que pueden comer de todo menos de este árbol. Y le dijo la mujer: claro que sí, Dios nos ha dicho que de todo esto podemos comer menos de este árbol. Y le dice a la serpiente: ¿sabe Dios que el día que ustedes coman de esto van a ser como Él? La pregunta es: ¿sería cierto lo que la serpiente le estaba diciendo a la mujer, que si comían iban a ser igual que Dios? No podían ser igual a Dios, porque Dios es divino,
es santo, es inmutable, eterno, no tiene defectos. No podían llegar a ser como Él. Sin embargo, la serpiente les metió la mentira que lo que Dios no quería es que llegaran a tener la capacidad de Él. Entonces la mujer, tentada por esas palabras, la serpiente era astuta, dice, más que todos los animales del campo. Y le dijo, claro que pueden comer, le dijo la serpiente. Con que Dios les ha dicho que no coman, pero pueden comer. Y la mujer le dijo, no es cierto, porque Dios ha dicho que el día que comamos vamos a morir. No morirán, le dijo. Hermano, el que siempre contradice lo que Dios ha establecido es Satanás. ¿De dónde viene Satanás? Viene del cielo. Él estuvo con Dios en el cielo. Era uno de los ángeles más bellos. La Biblia dice que se llamaba Luzbel, que significa luz verde o luz bella. Era un ángel que estaba con Dios, pero se le metió la rebeldía y la soberbia y quiso que hubieran elecciones en el cielo y que los ángeles pudieran elegirlo a él para que también él fuera como Dios. Y como Dios no comparte su gloria con nadie, lo destronó hacia abajo y se trajo la tercera parte de los ángeles caídos, y ahí comienza el origen de Satanás. Estuvo con Dios, era un ángel de Dios, pero se convirtió en Satanás o la serpiente antigua, y ahora viene a contradecir lo que Dios había establecido. Aquí vemos claramente que el diablo ha obrado siempre desde el principio con el intento de engañar al ser humano. Así como cuando le mandan un mensajito a alguien que le dice que no hay un hombre más guapo como él en todo el valle, y él se la traga y no sabe que el diablo es mentiroso y padre de toda mentira. El diablo es engañador. Y el diablo nunca te presenta cosas que no te van a halagar. Te presenta cosas codiciosas, halagadoras. Dice que el fruto era codiciable a los ojos. Es decir, que cuando la mujer vio ese fruto, era apetecido. Y esperó la serpiente el momento para poder decirle a la mujer que podía tocar la fruta y que no le iba a pasar nada. Y tocó la fruta y le dijo la serpiente, ¿te diste cuenta que tocaste la fruta y no te pasó nada? Ahora puedes cortarla y puedes comer de ella y no te va a pasar nada. Así como cuando el diablo le ha pintado a muchos creyentes que no les va a pasar nada. Hermano, a esos hermanos y hermanas que un día estuvieron con nosotros y ahora da vergüenza la conducta que ellos tienen, se han degenerado tanto
en hacer cosas que nunca habían hecho antes de conocer el Evangelio. Mujer con mujer, emborrachándose en la lascivia, en prostitución, hermanos que han estado aquí adorando al Señor, ahora no pueden levantarse porque una loca lo enredó todo y esa loca no lo deja tranquilo. Con lujos de detalle me empezaba a contar lo que pasó con una prima de él, con lujos de detalle. Me dijo, la llevé a un hotel, me contó todo el rollo, todo el proceso. Y yo le dije, espera la vuelta, espera lo que te va a venir. Cuando él regresó a Estados Unidos, porque eso pasó aquí, y él vive allá, en Miami, tuvo un aparatoso accidente. Se perforó los 2 oídos. Le dijo el doctor, tienes lesionado los 2 oídos. Y cuando el patrón que lo tenía trabajando veía que se mareaba, porque si usted no lo sabía, el equilibrio de nosotros está en los oídos. Por eso cuando usted le pegan mareo, el doctor le ve por los oídos, le examina qué está pasando con los oídos, porque allí hay parte del equilibrio de nuestro cuerpo. Se mareaba en el trabajo, se tenía que agarrar de cualquier mueble y el patrón le dijo, ¿sabes qué? A un mareado no puedo tener aquí trabajando. Lo corrió del trabajo. Primer trancazo después de lo que me contó. Segundo, para lograr salir adelante y pagar todo, la renta y todos los gastos, tuvieron que darle un trabajo de babysitters, de cuidar bebés, y le llamaba a una amiga y le decía, Julana, ¿cómo se le cambia el pañal al niño? Cuando él estaba pasando este proceso, yo me acordé del lujo de detalles que me contó, de lo que pasó con su prima. Consecuencias del pecado. Ahora bien, hay un detalle. La Biblia dice que Dios castiga y disciplina al que toma como hijo. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Vaya, si alguien comete pecado y no le pasa absolutamente nada, a mí me queda la duda que Dios lo tome como hijo. Me queda la duda. Pero si Dios lo toma como hijo, hermano, lo va a disciplinar, le va a pegar sus nalgadas, lo va a meter a rollo, lo va a meter a circunstancias, a donde le va a doler, porque si es verdaderamente que Dios lo toma como hijo, va a pasar un proceso y hasta que pase ese proceso va a regresar a reconocer que le ha fallado al Señor. Yo le digo a una hermana de la iglesia, porque ella me dice, mire, pastor,
Mi esposo ya pasó el primer accidente, si masito se mata. Y después del susto vino a la iglesia, estuvo acá, hasta aceptó a Cristo, luego ya no regresó y me dice ella, no lo hago venir a la iglesia, no lo hago venir. Y yo le digo, me dijo que está esperando otro. Hermano, nosotros somos personas con conocimiento. Y el no reconocer que le hemos fallado a Dios y que nos está pasando por circunstancia, por haberle fallado, y querer seguir en ese mismo jueguito, es jugar con la misericordia del Señor. Claro, el pecado siempre va a ser apetitoso. La Biblia lo dice, hermano, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, eso está en el ser humano, está. Pero yo admiro personas que no son cristianos y son personas leales a sus esposas. ¿Y sabe quién es el hombre leal a su esposa? El que pasa trabajando sin parar. El hombre emprendedor que está ocupado en las cosas que interesan. Pero una mente desocupada es un taller del diablo. Tristemente, Eva y Adán escogieron desobedecer, comieron de la fruta prohibida, rebasaron la línea establecida, le fallaron a Dios. Dios tuvo que sacarlos del huerto. Dios tuvo que poner vigilancia de ángeles en el huerto para que no volvieran a entrar. Perdieron, hermano, el privilegio que Dios les había dado. No pudieron elegir correctamente. Decidieron mejor escuchar la voz del mal. Cayeron en pecado. ¿Y qué pasó? Después se vieron que estaban desnudos. ¿Por qué? ¿Por qué se vieron que estaban desnudos? Porque el pecado trae vergüenza. Y cuando uno no anda en pecado, uno no siente vergüenza. Pero cuando uno sí está en pecado, siente vergüenza. La buena noticia es que hay solución para el pecado. ¿Cuántos creen que hay solución para el pecado? ¿Qué sucede entonces cuando el hombre necesita solución para el pecado? Dice Romanos que como el pecado entró por un hombre al mundo, así también entró el perdón de pecados a través de una persona. Porque Cristo, al morir en la cruz, llevó nuestros pecados y nuestras culpas, y por el sacrificio de Él nosotros hemos recibido el perdón de pecados. No sé si usted se alegra porque alguien pagó sus pecados. Los pecados que usted y yo debíamos, alguien los pagó, y ese se llama Jesucristo. Amén. Tenga confianza, certeza de que sus pecados han sido perdonados. Tenemos a un Señor y a un Salvador que nos gobierna ahora
Yo tengo la conciencia tranquila. A mí me pueden criticar y me pueden difamar y me pueden decir cosas o comentar cosas, pero mi conciencia está tranquila. Tengo la seguridad de que desde que yo me casé en el 93 con la esposa que tengo, jamás este cuerpecito ha tocado otro cuerpo. ¿De acuerdo? Desde junio del 93 que yo me casé con Lilian de Orellana, este cuerpo no ha tocado otro cuerpo que no sea el de mi esposa. Y quiero llegar a la vejez y quiero llegar hasta donde Dios nos lleve. Yo le digo a ella, quiero morir antes yo, porque no se va a sentir feo, va a sentir horrible que tú te mueras antes. Mejor yo prefiero antes. Entonces cuando tenemos la conciencia tranquila y podemos confesarlo con nuestra boca, Dios que conoce nuestros corazones, también Él nos pesa en balanza. Porque hay muchos allá purgando penas, unas que las cometieron, otras que nunca las cometieron. Pero me sorprende que hay reos en el SECOP que tienen de pena 1400 años. Mataron a más de 75 personas. Y cuando los entrevistan y dicen, ¿usted acepta que mató? Sí, acepto. Los maté y los maté. Y no se arrepiente, dicen que no. Y hay personas también purgando penas que nunca cometieron nada. Simplemente por falta de pruebas, testigos falsos, malas influencias, sobornos a los jueces. Hay gente pagando penas que nunca hicieron algo, hermano. Dios también pesa en balanza a esas personas. Por eso mi respeto para el país de Estados Unidos. Le dan un largo proceso de investigación, pero para dar un veredicto. Ellos viajan hasta diferentes países hasta para recabar informaciones antes de dar un veredicto. Tienen que estar 100% seguros que es la persona culpable. Cuando le dan pena de muerte o inyección letal, es porque tienen todititas las pruebas contundentes. Hay injusticia con respecto a muchos procesos que no han sido justos. Voy a terminar con esto.
Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Él le levantó de los muertos, será salvo. Porque el que encubre su pecado, ¿qué dice, hermano? No prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta de él, alcanzará la misericordia. El problema no es tu pecado, el problema es que no te quieres apartar de ese pecado. Si lo dejas, el Señor te perdona. Si vienes a Él y le dices: Señor, yo acepto que no he sido bueno, he hecho tantas cosas, pero perdóname. No hay pecado que Él no pueda perdonar, todo lo perdona. Pero quiere el Señor que seamos sinceros. Y dice la palabra que el que comete pecado infringe la ley. De manera que el pecado es romper las reglas establecidas por Dios. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que Dios habló. Vamos a prepararnos para despedirnos.